valora que estemos todos acá reunidos en esta mañana. Con Luis Sanfilippo, que hace un tiempo queríamos invitarlo a poder trabajar sobre uno de los temas que venimos trabajando, que ya trabajamos el mes pasado y resolvimos retomar también en este mes porque es una temática, además de un concepto, una temática importante para el trabajo que realiza el centro, que es el tema del trauma, ¿no? En relación al tipo de clínica que realizamos desde el centro, en relación al tipo de intervenciones que hacemos desde el centro, y que también compartimos y articulamos con otras instituciones de distinto orden, instituciones propias de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia. Las prácticas del centro tienen esa particularidad, digamos, no solo de ser interdisciplinarias, sino también interinstitucionales, ¿no? Como parte de la concepción que hace al trabajo que hacemos y a la concepción de lo que entendemos son las intervenciones del Estado, o deben ser las intervenciones del Estado en lo que hace a la posibilidad de una articulación interna que entendemos fortalece mucho las intervenciones y sobre todo permite una mayor integración en el trabajo concreto que hacemos con las personas, en un cuidado de no reproducir algunas lógicas que han sido como muy costosas para las políticas públicas, que tienen que ver con la fragmentación, ¿no? Esta cuestión de que el Estado se fragmenta, y también eso produce un efecto en las intervenciones, particularmente en lo que nosotros trabajamos, que es en la asistencia y el acompañamiento a las víctimas. Entonces, dentro de ese marco, les cuento, para los que no los conocen, que hay compañeros también acá presentes de la DOVIC, que es una dirección del Ministerio Público Fiscal que hace acompañamiento a víctimas y con las que tenemos niveles de articulación más formales en relación a uno de los programas, que es el de violencia institucional, y también el de género. Es una dirección que se creó hace poco por decisión de la Procuradora y que tiene como voluntad y como propósito la accesibilidad a la justicia y el acompañamiento a las víctimas en el proceso judicial, que es parte de las tareas que hacemos también desde el centro. Entonces, bueno, nos alegra que también podamos compartir espacios de discusión, de formación y de intercambio, que hacen también a la integración en nuestras prácticas. Yo me disculpo antes de presentarlo a Luis, porque hay una reunión del Consejo Federal en un ratito a la que voy a tener que asistir, así que voy a presentar, acompañar el comienzo, y después me voy a tener que retirar con el menor ruido posible para no distraerlo. Bueno, Luis Sanfilippo, que invitamos hoy, es psicoanalista, es doctorando en psicología en la UBA, es jefe de trabajos prácticos e investigador de una materia importante para la facultad, como es Historia de la Psicología, y además también es psicólogo de planta del Hospital Álvarez, que es un hospital con el que tenemos una articulación muy fluida ya desde hace mucho tiempo, en lo que tiene que ver con la red de salud pública con la que el Centro Ulloa articula, y que está muy contento del trabajo que se viene desarrollando con el hospital. Así que, digamos, la presencia de Luis hoy sintetiza un montón de intercambios, de prácticas que se vienen realizando, que pueda haber alguien del hospital resultado con nosotros, es algo que nos alegra mucho. A la vez, Luis es investigador, tuvo una beca UBACID, una beca de doctorado sobre el tema de historia de la noción de trauma en Freud. Es docente y supervisor clínico también de diferentes instituciones hospitalarias. Hace tiempo que queríamos tenerlo acá para poder discutir, intercambiar sobre el recorrido que él viene haciendo sobre esta noción que es la de trauma, y bueno, poder compartir un espacio de discusión con él. Contentos también de que las generaciones contemporáneas a nosotros estén con un nivel de productividad teórica, clínica, en temáticas como esta. Así que bueno, bienvenido. Acá, en parte porque el trabajo de ustedes y este lugar tiene bastante que ver con
con intereses míos intelectuales en relación al campo del psicoanálisis, de la historia, de los derechos humanos y la política. Y además por una cuestión ligada a mi práctica clínica, que un poco Julieta lo contaba recién, en el Hospital Álvarez, entre otras cosas, estoy en el equipo de salud mental y derechos humanos, donde recibimos pacientes derivados del Ulloa o personas que tienen que hacer una junta interdisciplinaria, con lo cual supongo que me enfrento a algunos problemas parecidos a los de la práctica cotidiana de los que están acá. Pero en principio el recorrido que voy a intentar hacer va a ser un poco más desde la historia. La excusa fue la noción de neurosis traumática y hacer un abordaje un poco histórico, pero en ese abordaje histórico tratar de situar algunos problemas clínicos o algunas preguntas que desde la historia creo que nos interrogan en la práctica y en la teoría en la actualidad. Porque en algún punto yo también prefiero concebir la historia no como el relato de lo que ya fue y que a lo sumo nos legitima y nos deja más tranquilos en el presente, sino más bien el lugar desde donde nos aparecen muchas preguntas que siguen vigentes hoy en día y nos interrogan lo que hoy consideramos como verdad y lo que hoy hacemos, ¿no? Entonces, pensando que desde la historia puede haber una interrogación del presente, es que me voy a meter en una historia conceptual de la noción de trauma y de la noción de neurosis traumática en particular. Para eso me traje un machete porque me dijeron que me tengo que disciplinar a 50 minutos, así que voy a hacer todo mi esfuerzo y voy a tratar de delimitar 6 puntos. El primer punto es en relación a la noción de trauma. En principio, una de las cosas que quisiera situar es que la noción de trauma es probablemente una de las nociones provenientes del campo de la salud que más se ha extendido en el lenguaje cotidiano en la cultura occidental de los últimos años, ¿no? O sea, no es una categoría, no sé, como el átomo de la física cuántica, sino una categoría que trasciende el uso que los especialistas, entre comillas, por ejemplo nosotros, podemos hacer de ella y forma parte de un lenguaje cotidiano y se usa en muchos ámbitos, no solo en el ámbito clínico, sea clínico médico, clínico psicológico, clínico psiquiátrico, sino también en el ámbito jurídico, en el ámbito de las relaciones interpersonales, en el ámbito con el cual las personas describen su propia experiencia. Me pasó algo muy traumático y nadie se pone a corregir que la persona lo use de esa manera, pero denota la extensión enorme de esa categoría. Dentro de las múltiples acepciones que puede tener esa categoría, hoy en día quizás la más difundida, incluso en el lenguaje coloquial, es que el trauma sería algo así como un equivalente de daño psíquico. O sea, insisto, por ahí hago una aclaración. Me voy a permitir no ponerme demasiado riguroso en la utilización de los términos en el campo específico, por ejemplo jurídico. Yo sé que daño psíquico es una categoría jurídica, pero prefiero trascender un poco eso porque estoy tratando de dar cuenta de los usos más coloquiales y de las representaciones sociales en torno al trauma y hacer un recorrido histórico a partir de eso. Entonces, cuando digo daño psíquico no lo digo en el sentido jurídico del término, sino más bien en un sentido más coloquial, en donde la gente puede tener la idea de que un trauma es una especie de herida, pero que no tendría lugar en el cuerpo, en el organismo, sino en el alma, psiquismo, mente, como quieran llamarlo, y que lo afectaría duraderamente. Es decir, mucho más allá de la ocasión que supuestamente lo generó ese daño. Con lo cual aparece como otra característica inherente a los usos más habituales del trauma, que es que el trauma perdura. Es algo que
pasan los años y sigue durando, sigue apareciendo aun cuando supuestamente haya pasado la ocasión que lo generó. Ahora bien, esta sí es la acepción más difundida, no es el origen de la palabra. No me voy a meter tanto por la etimología, más bien por la historia de las disciplinas ligadas a la salud. Hasta mediados del siglo XIX, el trauma era una noción médica, y era una noción médica quirúrgica, como hoy en día todavía aparece en esa especialidad médica que se llama traumatología, donde la gente tiene huesos rotos, torceduras y otro tipo de malestares que denotan, por un lado, que esa acepción sigue vigente hoy en día, pero que en el origen, digamos, antes de que surja la posibilidad de concebir que habría algo así como un trauma psíquico, por trauma se entendía eso. Vamos a decirlo así y después lo voy a ampliar un poco más. Una acción mecánica sobre el organismo que le producía una lesión. ¿Sí? Ahora, si uno se pone a rastrear cuáles fueron las condiciones que posibilitaron el desplazamiento de esta noción de trauma médico-quirúrgica hacia el campo de la psicología y unas transformaciones entonces en el uso y el sentido de la palabra trauma, lo que encontramos es que desde mediados del siglo XIX a esta parte, la mayoría de las transformaciones de sentido y transformaciones conceptuales de los usos del trauma no han tenido que ver con transformaciones epistemológicas, con cambios epistémicos que se correspondan al interior de una disciplina, sino más bien con ciertos acontecimientos que por un lado uno lo podría situar en un terreno tecnológico y por otro lado en un terreno jurídico, político, social. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, el problema de los accidentes de ferrocarril y de los seguros médicos que se empezaron a instaurar en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, que hacían que aparecieran, y esto lo voy a retomar después, aparecieran casos que reclamaban que se les pague el seguro por el daño sufrido en un accidente de ferrocarril sin que fuera tan claro que esas personas que supuestamente presentaban síntomas tuvieron una lesión y una patología que justificara esos síntomas. Si uno va más allá del siglo XIX y se mete en el siglo XX, también la verdad es que cada vez que hubo una transformación de la noción del trauma, participaron acontecimientos políticos de absoluta relevancia en el siglo XX. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y en particular la Shoah. Por ejemplo, la Guerra de Vietnam, que si desde el DSM-3, que fue establecido en 1980, hasta esta parte existe una categoría nosográfica que se llama trastorno por estrés postraumático, fue en buena medida, no porque los psiquiatras norteamericanos hayan descubierto una entidad que parecía oculta a la espera de un sabio que venga a descubrirla, sino por el lobby que los veteranos de guerra de Vietnam hacían al Estado para que les brindara, en un contexto donde obviamente las condiciones de la salud pública son muy diferentes acá, les brindara la asistencia que requerían para las patologías que traían de la guerra de Vietnam y se les pagara indemnizaciones, seguros, se los reconociera de alguna manera. Y en paralelo, en esos mismos años, en los Estados Unidos, los movimientos feministas y los movimientos en favor de los derechos de la infancia también denunciaban, a veces cubierta mediáticamente como una especie de epidemia, los terribles crímenes que sucedían en el interior de las familias norteamericanas, en particular el abuso sexual. Y que en ese entonces derivaron en una categoría que después se fue perdiendo en el DSM, pero que tiene todavía bastante pregnancia, que es la categoría de trastorno de personalidades múltiples,
que se suponía que tenía una etiología ligada a un abuso sexual infantil, o que por lo menos el abuso sexual infantil podría ser causa probable de las futuras escisiones que derivaran en un trastorno de personalidad múltiple. Entonces fíjense que yo intento situar que estas transformaciones en la noción de trauma muchas veces se entrecruzan muy directamente con acontecimientos políticos y con problemas que son jurídicos, sociales y no tanto epistémicos, ¿sí? O no solamente epistémicos. Bueno, finalmente, en los últimos 25 años, yo diría desde la década del 90 a esta parte, también la categoría de trauma sufrió una nueva transformación, que es la posibilidad de ser utilizada no solo para dar cuenta de un daño que habría sufrido una persona por una experiencia vivida, sino también para dar cuenta de las consecuencias que podrían tener en un colectivo humano, en una sociedad, ciertos acontecimientos colectivos o procesos colectivos que esa sociedad haya atravesado. O sea, surge la idea de trauma colectivo, trauma histórico. Para muchos historiadores del pensamiento y de las categorías y las representaciones sociales en la cultura occidental, esto también estaba ligado a, entre otras cosas, por ejemplo, la caída del comunismo y de ciertas utopías que el comunismo instalaba, que hacían pensar en la posibilidad de un futuro mejor. Hemos atravesado un montón de tragedias, tuvimos una Primera Guerra Mundial, tuvimos una Segunda Guerra Mundial, pero habría un futuro mejor. Cae el comunismo y se acuerdan las famosas profecías, por suerte no cumplidas, del fin de la historia, que eso no se cumplió, pero lo que sí es cierto, que en los últimos 30 años hay una obsesión por el pasado en la cultura occidental, que se verifican un montón de fenómenos de distinta índole, pero por ejemplo toda la cuestión de lo vintage y lo retro, y la obsesión a nivel de la memoria colectiva, a nivel de los procesos políticos, a nivel de los procesos jurídicos, por tratar de terminar de cerrar, con todas las dificultades que eso trae, ciertas tragedias colectivas que habían ocurrido a lo largo del siglo XX. Y en Europa tenemos la Shoah, en Francia tenemos la participación de los franceses en la Segunda Guerra Mundial y el colaboracionismo con los nazis, pero también tenemos la Guerra de Argelia. Y en Argentina, no voy a decir acá qué es lo que tenemos respecto de lo que ha ocurrido en la última dictadura militar y todas las cuestiones ligadas a ella. Entonces, no es posible hacer una historia de la noción de trauma suponiendo, creo yo, al menos, suponiendo que fuera posible simplemente detenernos en un aspecto epistemológico, sin considerar la incidencia que en las transformaciones conceptuales han tenido todos estos acontecimientos históricos a los que hice referencia. Por otro lado, para terminar con la noción de trauma, yo hablé de ciertos desplazamientos, ¿no? De un desplazamiento conceptual del ámbito médico-quirúrgico al ámbito psicológico y luego a un ámbito sociopolítico, ¿no? De la categoría y de los usos de trauma. Pero también uno podría pensar que hay una extensión de la noción de trauma, porque, al menos en el lenguaje coloquial, y quizás no solamente, también quizás en los ámbitos del discurso más ligado a los especialistas, la noción de trauma tendió cada vez más a no ser circunscripta, limitada a acontecimientos excepcionales y terribles, sino cada vez más a acontecimientos, procesos, experiencias que podrían ser aparentemente más banales, a pesar de haber dejado consecuencias graves. Lo cual también, por lo menos a nivel conceptual, genera un riesgo, porque si el trauma se utiliza para explicar casi cualquier experiencia displacentera, entonces, como suele pasar con las categorías, si explican todo,
después no terminan explicando nada. O no permiten situar las diferencias, no sé, entre atravesar años en un campo de concentración o que se me haya cruzado el auto mientras venía para acá y el que manejaba el otro auto me haya insultado y yo defina eso como una experiencia traumática antes de llegar acá. ¿Sí? Bueno, entonces, desplazamiento de la noción de trauma, extensión de la noción de trauma y relación de las transformaciones conceptuales a los acontecimientos políticos ocurridos desde mediados del siglo XIX hasta la parte. ¿Sí? Segundo punto. Me parece que la historia del trauma puede advertirnos respecto de dos posiciones extremas que pueden hacer obstáculos, por lo menos desde mi punto de vista, a la práctica clínica sobre el trauma. ¿Cuáles serían estas dos posiciones extremas? Por un lado, concebir el trauma como la causa de todo lo que le pasa a una persona. Lo digo de otra manera. Como si los efectos patológicos, la forma en que se le presenta el malestar a una persona estuviera absolutamente determinado por una o varias experiencias que vivió. Y frente a esas experiencias, la persona quedara absolutamente como una víctima pasiva de lo que le pasó en esa experiencia. Lo cual borra absolutamente la consideración de las particularidades de la persona. Pero además también, en el punto en que la ubica como una víctima completamente pasiva de lo que le pasó, de ese acontecimiento traumático, también genera cierto menosprecio por la potencial capacidad de la persona que atravesó la experiencia para poder salir del trauma. O sea, genera como una especie de eternización del trauma. Todo en la vida de esa persona parece, una vez atravesada la experiencia, determinado por esa experiencia. Y por lo tanto, queda identificada casi a la experiencia que le pasó, es una víctima, es un traumatizado, y en algún punto queda un poco desresponsabilizado. No solo por lo que le ha pasado, por ahí de eso no necesariamente es responsable, queda claro, pero sí por que eso que le pasó siga siendo para él el centro de su existencia. La otra posición extrema, cuando yo digo posición extrema, digo más de los que tratamos de pensar la categoría de trauma y no de la persona. No estoy hablando de cómo lo vive la persona, sino de cómo lo pensamos, lo que nos cruzamos con estas personas y tratamos de dar algún tipo de colaboración, de ayuda a esa persona. La otra posición extrema sería algo así como concebir el trauma como si fuera una especie de anécdota, banalizarlo. O sea, que el malestar que vive una persona quede absolutamente determinado por las particularidades de la persona, por los antecedentes de la persona, por la mayor o menor resiliencia que esa persona tiene, por la mayor o menor predisposición que esa persona tenía a enfermar antes de que le pase lo que le pasó, por la posición subjetiva que la persona tenía en la vida, por el lugar que ocupa en el deseo del otro. Piénsenlo como quieran. Pero lo que estoy tratando de subrayar es que la otra posición extrema es una posición que borra la incidencia, o la minimiza, la banaliza, la incidencia que ciertas experiencias, ciertos acontecimientos pueden tener en la vida de una persona. Y se lo atribuye absolutamente a la persona, a sus particularidades. Si la otra yo dije que era una eternización de la posición de víctima y una cierta desresponsabilización, esta es una culpabilización del sujeto. Todo lo que le pasa es por culpa de la persona. Después, si estuvo en un campo de concentración o no, sería banal, anecdótico. Bueno, me parece que esas dos posiciones extremas nos pueden servir como horizonte para situar al menos lo que me parece a mí que puede funcionar como obstáculo para atender
por lo menos una clínica como la que pretendemos atender. Bueno, tercer punto. Bueno, el tercer punto que voy a tratar de situar es el de las neurosis traumáticas, la categoría específica de neurosis traumática, que es un término que fue acuñado por Hermann Oppenheim, que era un psiquiatra y neurólogo alemán en 1889, y que estuvo bastante situado en relación a los accidentes de ferrocarril, y que rápidamente fue tomado por lo que sería el equivalente al Ministerio de Salud alemán de ese entonces como una categoría que estaba legitimada por ese ministerio, y que por lo tanto, si una persona estaba diagnosticada con esa enfermedad, tenía una enfermedad reconocida, una patología reconocida, y por lo tanto era merecedor de la asistencia, de las compensaciones que fueran necesarias para poder hacer frente a esta patología que estaba padeciendo. ¿Sí? Ahora bien, para entender un poco más de dónde surge esa categoría de neurosis traumática que inventa, como dije antes, Hermann Oppenheim, yo quisiera situar un poco más el contexto y a unos autores anteriores, que no eran alemanes, sino que eran ingleses. Porque es primero en Inglaterra, obviamente porque en la segunda mitad del siglo XIX Inglaterra era el país con mayor adelanto tecnológico del mundo, con mayor industrialización y urbanización del mundo, y entonces el país que contaba con la mayor red ferroviaria del mundo, donde empiezan a aparecer un problema médico-jurídico en relación a los accidentes de ferrocarril y a la legitimidad o no de otorgar una pensión, un seguro por la patología que supuestamente habría tenido una persona a partir del accidente del ferrocarril. ¿Sí? ¿Me siguen, no? En realidad había dos casos que eran más evidentes y no causaban problemas. Por un lado, aquellas personas que, habiendo estado en el accidente, tenían una lesión comprobable. Una fractura de columna, habían perdido una pierna, una fractura de cráneo. Es decir, si había una lesión comprobable por los saberes médicos de aquel entonces y al mismo tiempo padecía síntomas y se comprobaba que había estado en ese accidente, no había duda de que había que pagarle. En el otro extremo estaban los simuladores. ¿Quiénes eran los simuladores? Los que, habiendo estado en el accidente, iban a reclamar que se les pague una pensión diciendo que padecían de ciertos síntomas sin que tuvieran ninguna lesión que comprobara la enfermedad que denunciaban. ¿Sí? Bueno, el problema se arma en relación a lo que podemos llamar una especie de zona gris. Es decir, aquellos pacientes o aquellos demandantes, mejor dicho, que no tenían una lesión fácilmente comprobable de acuerdo a los saberes médicos de la época, pero tampoco era tan fácil demostrar que eran simuladores. ¿Por qué? Porque la persona efectivamente a partir de ese momento tenía un alto grado de padecimiento, porque la persona había dejado de trabajar, porque la persona andaba por la vida con un tinte más bien melancólico, y que todos los que lo conocían de antes decían que efectivamente algo había cambiado a partir de ese accidente, pero no existía la categoría conceptual para poder pensar que eso que le estaba pasando respondía a alguna explicación más o menos compartida. En ese marco, un médico cirujano inglés que se llamaba John Erickson, en 1866 publica un libro que se llama algo así como sobre la conmoción espinal y otras heridas al sistema nervioso, otros daños al sistema nervioso,
que se transforma en una especie de Biblia para los médicos cirujanos que atendían este tipo de casos, pero también una especie de Biblia en los procesos jurídicos en los cuales se demandaba un accidentado a las empresas de ferrocarril para que le paguen una indemnización. Dato no menor, Eriksen era perito de parte de accidentados. Porque después el otro que voy a nombrar era un perito de parte de las empresas ferroviarias, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que intenta demostrar Eriksen en ese libro? Que a pesar de que no era fácilmente comprobable la lesión que padecía esa persona, existía un lazo, y un lazo causal, entre el accidente, la lesión de difícil localización, pero supuestamente existente, y los síntomas. Es decir, no es que Eriksen dijo, no, que es más bien anatomopatológica, es una concepción que obviamente confirma el lugar de víctima pasiva de la persona. Es decir, todo lo que le pasa, toda esa patología que sufre, estaba absolutamente determinada por un accidente que le provocó una lesión. Y en ese punto no interesaban los antecedentes hereditarios, tampoco interesaba concebir algún tipo de enfermedad infecciosa. Era el accidente y la lesión que le había provocado la causa única y final de lo que le pasaba a esa persona. Correlativamente con eso, no existía terapia posible para lo que le pasaba. El único tratamiento, entre comillas, que era planteado explícitamente por Eriksen en ese libro era que se le pague una indemnización por el daño sufrido. O sea, fíjense, tenemos un lazo causal entre el accidente y los síntomas. El accidente es absolutamente determinante, la persona completamente víctima, y a esa víctima no se la puede tratar más que otorgándole una pensión que compense el daño sufrido. En 1884 aparece la primera discusión conceptual más o menos importante de ese libro de Eriksen, de la mano de otro médico cirujano, Oscar Page, que, como les adelantaba, era perito de parte de las empresas ferroviarias. Y lo que plantea es que, fíjense, él no va a acusar a estas personas que estaban en la zona gris de simuladores. Va a decir, tienen una verdadera patología, pero esa patología no se explica por una lesión, sino por lo que él llamó un shock general nervioso. Es decir, si la otra era una perspectiva anatomopatológica, que intentaba ubicar la lesión en el organismo, esta era una perspectiva más funcional, una perspectiva más fisiológica, no anatómica. El accidente no deja ninguna lesión, pero provoca una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso. Con lo cual, desplaza del ámbito, vamos a llamarlo así, médico-quirúrgico al ámbito neurológico, a la patología, desplaza de la anatomía a la fisiología y introduce por vez primera una categoría que uno tendería a pensar hoy en día como psicológica, pero que era perfectamente compatible con estos abordajes funcionales del sistema nervioso. No era el accidente como acción mecánica, sino la emoción, el terror que el accidente genera, la que provoca la perturbación funcional del sistema nervioso. Con lo cual, empieza en esta neurologización del trauma, empieza a haber un esbozo de psicologización, o por lo menos se empiezan a colar categorías psicológicas en la explicación neurológica de la patología de estas personas. En este tipo de abordajes ya empiezan a considerarse mucho más las particularidades del accidente, lo cual era absolutamente necesario también, porque también era cierto que no todas las personas que habían atravesado el accidente desarrollaban después síntomas patológicos. Entonces las particularidades de la persona cuentan. ¿Y de qué manera empiezan a contar? Empiezan a contar de dos maneras diferentes. Una es con una relación al pasado. Cuentan los antecedentes de la persona, cuentan la predisposición de la persona a enfermar. Pero también una relación al futuro.
también cuentan las expectativas de la persona. Es decir, no porque Page considerara que las personas eran unos simuladores, manipuladores que querían la plata y nada más, sino que, de alguna manera, empezaba a concebir que de un proceso que podríamos llamar inconsciente, las expectativas de cobrar una pensión futura contribuyeran a la permanencia de los síntomas en la persona. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dado que la persona estaba en un proceso por el cual demandaba a las empresas ferroviarias pidiendo que se les dé una compensación, los síntomas tendían a permanecer y tendían a desaparecer una vez que le pagaban. ¿Sí? Si esto es el panorama de la década del 60 y la década del 80 del siglo XIX, a partir de ahí podemos situar como dos vías diferentes de el destino de la neurosis traumática. Por un lado, una cierta tendencia a la psicologización del trauma. Y por el otro lado, un intento de retorno a una somatización del trauma. Por lo menos, digo, a fines del siglo XIX y primera década del siglo XX estoy hablando. ¿Sí? ¿Para dónde va la psicologización del trauma? Bueno, va para el lado de Charcot primero y de Freud y de Janet en segundo lugar. ¿Por qué? El libro de Page era de 1884. Si uno tiene acceso a las lecciones que Charcot daba en 1885, momento en que Freud va a rotar por la salpetrea, etc., la mayoría de ellas dedicadas a la histeria traumática, van a ver que Charcot cita a Page. Y lo que intenta ubicar Charcot ahí es que estos casos que pertenecían a una zona gris eran casos de una verdadera enfermedad, pero no de una enfermedad provocada por lesión, sino de histeria traumática. ¿Qué técnica utiliza Charcot para estudiar los casos de histeria traumática? La hipnosis. ¿Cuáles eran los dos elementos centrales de la hipnosis? Por un lado, provocar una alteración de la conciencia, hacer que la persona entre en un estado de nubilación de la conciencia, y una vez que se encuentra en ese estado de nubilación de la conciencia, el segundo elemento fundamental era la sugestión. Es decir, una idea, una palabra, una orden dada por el hipnotizador que luego se transformaba objetivamente en un síntoma o la persona respondía automáticamente más allá de su conciencia y su voluntad. ¿Me siguen? Bueno, eso le sirve a Charcot para plantear una analogía entre el trauma y la hipnosis. Estas personas que pasaron un accidente como un accidente de ferrocarril padecerían lo mismo que padece un histérico hipnotizado. ¿Por qué? Porque la emoción, el shock del accidente provoca una alteración de la conciencia, un estado de nubilación de la conciencia, lo que hoy en día incluso se sigue llamando estado de shock, que para Charcot sería equivalente al estado hipnótico, y luego las ideas que se presentan en ese momento que la persona está en un estado de nubilación de la conciencia funcionarían como una sugestión. Serían equivalente a la orden hipnótica. Por ejemplo, si en ese estado de nubilación de la conciencia la persona cree que le golpearon el brazo de una manera tal que ya no lo puede mover, una vez que vuelve de ese estado de nubilación de la conciencia y despierta, esa idea queda separada del resto de las ideas que forman parte del yo y la conciencia y tiene el poder para manifestarse objetivamente como síntoma más allá de la conciencia y la voluntad. ¿Sí? Bueno, obviamente, este papel otorgado en la misma obra de Charcot a la emoción por un lado y a las representaciones, las ideas por el otro, va a ser muy explotado por Freud y por Janet poco tiempo después, que entiende una cierta psicologización del trauma. Pero uno podría decir que durante la primera década, sobre todo del siglo XX, este interés novedoso por estudiar los procesos psicológicos supuestamente internos
¿no? Supuestamente al interior del psiquismo de la persona, tendió cada vez más a prestarle menos atención a los acontecimientos. El accidente ya importa cada vez menos. Lo que importa son las representaciones que de ese accidente se da a la persona, el juego entre representaciones y afectos que supuestamente se darían al interior de un aparato psíquico, y la experiencia, el trauma, en el sentido más vulgar del término, importa cada vez menos. ¿Se entiende? De alguna manera, esta psicologización del trauma terminó en un menosprecio por la experiencia. La reacción contraria es una somatización, y ahí tenemos a Oppenheim. Oppenheim, este psiquiatra alemán de 1889 que crea la categoría de neurosis traumática en 1889, dice: de ninguna manera son casos de histeria, de ninguna manera hay una psicologización, de lo que se trata acá es efectivamente, vamos a decirlo así, un retorno de Erikson. Se trata de lesiones en el sistema nervioso. Lesiones que no se dan a nivel grosero de una lesión anatómica que es fácil de ver en una autopsia. No se le cortó la médula espinal, no tiene una pérdida de masa encefálica, sino lesiones microscópicas a nivel de las células, y que él confiaba en que algún día esas lesiones iban a ser comprobables, o esas alteraciones a nivel molecular, celular, iban a ser comprobables, pero que el conocimiento actual de la ciencia aún no lo permitía. Pero claramente lo que estaba planteando es que había un proceso somático que explicaba lo que le pasaba a esa persona, y por lo tanto nuevamente era un intento de darle importancia al acontecimiento y de ubicar a una persona como víctima de ese acontecimiento que había pasado, y no culpabilizar a la persona por sus antecedentes o sus expectativas. ¿Se entiende? La mayoría de los historiadores dicen que este tipo de categorías más somáticas de la neurosis traumática eran bien aceptadas por los pacientes, porque les quitaba responsabilidad, porque los convertía en verdaderos enfermos, porque les permitía pedir pensiones, compensaciones, etc. Pero fueron absolutamente criticadas por buena parte del cuerpo médico y sobre todo por las organizaciones estatales y gubernamentales, porque lo acusaron a Oppenheim de una especie de epidemia de histeria por pensión. O sea, se formó una categoría que intentaba demostrar que todos estos reclamos por pensiones eran en realidad una especie de contagio histérico fomentado porque existía una categoría, la neurosis traumática, que hacía que las personas pensaran que padecían de una enfermedad y merecían una compensación pecuniaria. Lo cual hizo que su categoría quede bastante cuestionada, golpeada, y casi parecía que iba a desaparecer, hasta que, bueno, ahí viene el cuarto punto que quisiera tomar, hasta que viene la Primera Guerra Mundial y aparecen lo que se denominó en su momento neurosis de guerra. Es decir, si tanto por la vía de la psicologización como por la vía de la crítica a la categoría de Oppenheim, el trauma, por lo menos entendido bajo la vertiente del peso del acontecimiento, había perdido cada vez más valor, la Primera Guerra Mundial lo vuelve a poner sobre el tapete. Y lo vuelve a poner de una manera urgente. ¿Por qué? Porque había un problema, no solo clínico, sino estratégico militar que resolver, que era que muchos soldados dejaban el frente de batalla por padecer síntomas que no eran fácilmente explicables por una lesión anatómica de la comprobada. Entonces vuelve ahí el debate entre somatización y psicologización, y entre qué es lo más determinante a la hora de pensar este tipo de casos, si es el acontecimiento, la experiencia vivida, o si es los antecedentes, las particularidades de la persona.
En el punto en que surge la Primera Guerra Mundial, a Oppenheim le dan una clínica a su cargo y parece que volvía a su momento de oro. Sin embargo, rápidamente hubo un congreso en Alemania donde participaron la mayoría de las autoridades médicas más importantes del país y además los que participaban como oficiales del ejército médicos, donde nuevamente la categoría de neurosis traumática para ser utilizada en los casos de neurosis de guerra fue criticada. Y se tendió a imponer una concepción más psicologista del trauma. ¿En qué se apoyaban para sostener eso? En que, por ejemplo, la hipnosis aparecía como una terapéutica eficaz para levantar los síntomas. Si fuera verdad lo que dice Oppenheim, que habría daños somáticos verdaderos en los soldados que sufrían neurosis de guerra, la hipnosis no lo podría curar. Y además había otros datos, como por ejemplo el hecho de que se hicieron estudios en donde los prisioneros de guerra tenían una incidencia muchísimo menor de casos de neurosis traumática que los que estaban en el frente de batalla. Y que además los que padecían lesiones físicas tenían una incidencia mucho menor de casos de neurosis traumática. Es un punto que Freud incluso señala varias veces, que aquellos que no tenían ninguna lesión orgánica comprobable. Todo eso tendía a pensar que había una cierta psicologización del trauma, ¿no? Que se empezaba a concebir que existía la posibilidad de que ciertas experiencias provoquen una perturbación psicológica. Ahora bien, no vayan a pensar que eso significaba, por lo menos de nuestra categoría, es un avance progresista que contemplaba los derechos de la persona porque era psicológico y supuestamente eso es mejor que fuera orgánico. Porque en la práctica lo que terminaba sucediendo, y esto independientemente de los países que participaron de la guerra, porque se comprobaba tanto en Inglaterra como en Francia como en Alemania, es decir, países que estaban enfrentados de la guerra, aparecían descripciones más o menos equivalentes. Cuanto más se imponía una noción psicológica del trauma, por ejemplo, en la Alemania, a partir de una categoría de un psiquiatra que se llamaba Stumpel, que Freud también en sus primeros trabajos a veces lo cita, lo discute, que era la categoría de deseos inconscientes. Cuanto más se aceptaba ese tipo de categorías más psicológicas y, por ejemplo, la categoría de deseos inconscientes, más se culpabilizaba a los soldados de lo que le pasaba. Porque incluso aparecían, vamos a decirlo así, términos morales para describir a los soldados neurotizados. El soldado neurótico era como una especie de la antítesis del héroe. El soldado neurótico era aquel que tenía un deseo inconsciente que se lo calificaba de egoísta e individual, que iba en contra de los intereses colectivos, iba en contra de las obligaciones que esa persona tenía respecto a la nación, como si fuera una especie de cobarde que quería escapar de su obligación en el frente de batalla y además quería que el Estado le pague una indemnización por los daños sufridos. Por lo tanto, es decir, si bien se hacía una diferencia entre el simulador franco y el que padeció una neurosis de guerra, en la práctica esa distancia se acotaba bastante, porque era prácticamente un cobarde, desleal, traidor a la patria que se retiraba del frente de batalla y encima demandaba. Por lo tanto, esas concepciones psicológicas eran absolutamente compatibles con tratamientos que el psicológico tenía muy poco, como por ejemplo el electroshock. Y el electroshock no solo utilizado porque había una concepción somática que suponía que provocaba alguna alteración en el funcionamiento del sistema nervioso, sino el electroshock utilizado explícitamente
como un mecanismo que podía alterar esos deseos inconscientes. Es decir, frente a aquel que tenía un deseo inconsciente que lo hacía tener temor de volver al campo de batalla, venía el médico con el electroshock y le quitaba ese temor. Volvían rápidamente al campo de batalla. El punto es que, y ahí primaban muchas veces los criterios absolutamente pragmáticos, el punto es que esto no terminaba siendo eficaz, porque los mandaban al campo de batalla, pero rápidamente volvían. Entonces, esa fue una de las vías por las cuales, durante la guerra, ya no me meto con el quinto punto, se empezó a convocar un poco más explícitamente a ciertos psicoanalistas que estaban trabajando en el campo de batalla durante la guerra. Por ejemplo, Simmel, Abraham, Ferenczi tuvieron participación directa, tuvieron cargos en el ejército y dirigían, llevando adelante terapias más o menos psicoanalíticas, dirigían algunos hospitales de guerra. Entonces, se organiza en 1918 en Budapest el quinto Congreso Internacional de Psicoanálisis, en el cual concurren autoridades oficiales del ejército y del Estado, tanto alemán como del Imperio Austrohúngaro, porque venían a brindar apoyo a ese congreso psicoanalítico y a los psicoanalistas en busca de alguna respuesta un poco más eficaz para poder tratar los casos de neurosis de guerra y solucionar este problema médico estratégico que teníamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el texto que presenta Freud en ese congreso? No es un texto dedicado explícitamente a la neurosis de guerra, sino que es Nuevos Caminos de la Terapia Analítica, que a mí, hasta por lo menos, hasta que pude rastrear un poco la historia y ubicarlo en el contexto, ese texto siempre me sonaba un poco ruidoso. No sé si lo tienen muy en mente, pero es un texto en el cual Freud habla de la posibilidad de crear sanatorios psicoanalíticos y adecuar el oro del psicoanálisis con el bronce de la psicoterapia. Si uno piensa que ese era el momento, contexto de guerra, Freud contando en todas sus cartas privadas de lo poca cantidad de pacientes que tenía, del hambre que había en Viena, etcétera, etcétera, que era un congreso en donde venían las autoridades del Estado, alemanes, del Imperio Austrohúngaro, diciendo vamos a poner plata y crear sanatorios para los psicoanalistas, se entiende un poco más porque Freud decía vamos a adecuar el tratamiento psicoanalítico a estas demandas colectivas. Pero, igual esto tiene un límite. Porque en ese mismo contexto donde se podían utilizar los tratamientos más represivos para curar a las neurosis traumáticas, de las neurosis de guerra, Freud hace como una de sus discursos más prolongados en favor de la neutralidad y la abstenencia. Y dice explícitamente que el analista debe privarse de hacer del paciente que se pone en nuestras manos en busca de auxilio un patrimonio personal, a plasmar por él su destino, a imponer nuestros ideales y con la arrogancia del creador, a complacernos en nuestra obra luego de haberlo formado en nuestra imagen y semejanza. O sea, esto está bien dirigido en ese contexto. Sí, vamos a adecuar la cura analítica, va a durar menos, se va a aliar con la psicoterapia, va a incluir mucha más sugestión, pero tampoco vamos a obligar a la gente a que vuelva al campo de batalla solamente porque desde nuestros ideales él es un cobarde. Bueno. Digo, me quedarían más o menos 5 minutos. Sí. Bueno, tú sí me hace pensar que me quedan 10, así que por ahí me quedo un poco más tranquilo. Comento solo dos o tres cositas de lo que plantearon Abraham y Ferenczi en ese momento para después terminar, si este era el de los psicoanalistas en la guerra, en el punto 5, para después terminar con Freud, punto 6. Por un lado, tanto Abraham como Ferenczi situaron como clave de las neurosis de guerra a la cuestión del narcisismo.
Y que por ahí eso se entiende bien, no solo porque en 1918 la noción de narcisismo, Freud la había introducido en 1914, estaba como, era la nueva moda, por decirlo de algún modo. No solo por eso, sino porque también la categoría de narcisismo permitía a los psicoanalistas intentar discutir una crítica que se le venía haciendo desde otros marcos teóricos respecto de las neurosis traumáticas y las neurosis de guerra, que es que la sexualidad en las neurosis de guerra y en las neurosis traumáticas no tendría ningún valor. El narcisismo, como es la libido puesta en el yo, permite de alguna manera congeniar, o al menos eso era lo que pensaban tanto Abraham como Pérez y como Freud también en ese momento, congeniar la posibilidad de que participe la libido, pero que haya un problema en el yo. Que los intereses yoicos y las cuestiones libidinales no estén tan separados y permitan explicar mejor las neurosis de guerra. La otra cuestión que quiero situar de Abraham y de Ferenczi es que no por ser psicoanalista uno queda exento de acusar al paciente de las peores cosas y de culpabilizar al paciente de lo que le pasa dada su posición subjetiva previa. Abraham dice, los neuróticos de guerra, ya antes del trauma, eran gente lábil, y especialmente si prestamos atención a su sexualidad. Muchos de los hombres eran incapaces de llevar adelante sus tareas en la vida cotidiana. Otros mostraban poca iniciativa y manifestaban poca energía. En todos ellos la actividad sexual estaba disminuida. Su apetito sexual libido estaba atravesada por fijaciones. En muchos de ellos, ya antes de la campaña, la potencia estaba disminuida o solo eran potentes bajo ciertas condiciones. Su actitud hacia el sexo femenino estaba más o menos perturbada por fijaciones parciales de la libido en el estadio narcisista del desarrollo. Su capacidad de funcionamiento sexual y social dependía de hacer ciertas concesiones a su narcisismo. Es cierto que ciertas posiciones psicoanalíticas de la escuela psicoanalítica que quieran, a veces por dar demasiada atención a la posición subjetiva que alguien lleva por la vida, tienden a borrar que hay ciertas experiencias que dejan marca y que ponen vamos a decir así, ponen en cuestión la posición subjetiva que alguien tenía en la vida antes de esa experiencia. Bueno, Ferenczi en cambio era una posición más cercana a la que creo que era la de Freud y a la que me parece un poco más conveniente en esta clínica, y la describía en los términos de la época. Él decía, el psicoanálisis tiene una posición media, que rechaza, o sea, ¿qué es una posición media? Una que rechaza la necesidad de optar por uno de los polos, el polo más objetivo o el polo más subjetivo en la determinación del trauma. Él lo decía de esta manera. Una predisposición ligera y un shock severo puede producir el mismo efecto que una predisposición aumentada y un grado mucho más leve de shock. Sí, es cierto que hay gente que está más predispuesta y por ahí algo que no, para otros no sería tan traumático, para esa persona sí. Pero también es cierto que por más armados que estemos, hay ciertas experiencias que pueden tener el mismo efecto traumático. Bueno, termino con algunas cositas de Freud. Por ahí me meto con dos referencias conocidas, pero por ahí no tanto. No voy a tomar más allá del principio del placer, de la inhibición, síntoma de angustia, tomo otras dos cosas. Una, el texto de 1919 es un texto que se llama Introducción al psicoanálisis y las neurosis de guerra, que es un texto que Freud escribe cuando se publica el libro con las memorias del Congreso. El Congreso era en 1918, un año después se publica el libro y él escribe una introducción en el cual sitúa a las neurosis traumáticas y las neurosis de guerra dentro de las neurosis narcisistas. Es decir, lo pone al lado de la paranoia, de la esquizofrenia o parafrenia y de la melancolía. Y lo deja del otro lado de lo que serían las neurosis de transferencia. Lo cual me parece que por lo menos da una indicación de una dificultad particular para trabajar en la transferencia con los pacientes que padecen de una neurosis traumática o de guerra o como quieran llamarlo. La otra referencia que quería tomar es una conferencia, es la conferencia 18
de introducción al psicoanálisis que se llama La fijación al trauma de lo inconsciente. En donde la página, para que después en tu caso lo puedan buscar si quieren, en la página 251 y 252, él señala como algunas características de las neurosis traumáticas. Dice, las neurosis traumáticas dan claros indicios de que tienen en su base una fijación al momento del accidente traumático. Después insiste con que los pacientes repiten ese accidente traumático, que actúan como si les enfrentara todavía ese trauma a modo de una tarea actual. O sea, no algo del pasado, sino algo que todavía no le pudieron dar